Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Le damos gloria a Dios porque nos permite predicar su palabra en estas primeras horas sagradas de su día santo. Quiero mandarles un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en todas partes del mundo. Dios les bendiga, hermanos, porque son parte de este canal de estudios bíblicos. Me siento feliz, lleno de gozo, ver que personas de todas partes del mundo me escriben y me llaman, dándole gracias a Dios porque a través de estos estudios están conociendo el mensaje del tercer ángel. Inclusive hoy me llamó una hermana de Roma, de Italia, diciéndome que le han gustado los sermones y los estudios que estamos impartiendo en este canal porque ha crecido en conocimiento y hoy se ha aferrado más al mensaje adventista. También me platiqué con unos hermanos ahora en la tarde diciéndome que ellos pertenecían a otra iglesia, pero de escuchar mis estudios y los estudios de otro hermano han llegado a conocer perfectamente el mensaje adventista y han reconocido que la iglesia adventista posee la verdad para este tiempo. Así que glorificamos a Dios por ese hermoso don que nos da para poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Agradezco a todos los hermanos que me escriben de todas partes del mundo diciéndome que están orando por mi ministerio. Saben, hermanos, eso me llena de gozo, saber de que el bien puede más que el mal. Así que sigamos orando, hermanos, porque quiero que Dios me use, quiero ser un instrumento en las manos de Dios para que este mensaje pueda llegar hasta lo último de esta tierra, que la gente conozca de que Dios tiene un mensaje para esta etapa de la historia, y ese mensaje es los mensajes de los tres ángeles, y anunciarle al mundo que Cristo viene con poder y gloria. Y quiero ser instrumento en manos de nuestro Dios para poder ser portavoz de este mensaje. Gracias a todos los hermanos que están orando y que son parte de este canal. Sigan orando para que Dios me dé sabiduría, me dé fuerzas y valor para que yo pueda consagrar mi vida y así poder presentar este mensaje con poder y valor, y así de esa manera poder callar a los que quieren estorbar en la proclamación de este mensaje. Hermanos, vamos a iniciar haciendo una oración para que Dios dirija el estudio de su palabra y así podamos glorificar el nombre de nuestro Dios. Oremos. Señor que estás en el cielo, agradecemos por ese hermoso don que nos das de poder predicar tu palabra y usar la tecnología para poder llevar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendice a tu siervo, Señor. Tú sabes de que somos trapos de inmundicia, pero en tu sangre preciosa somos más que vencedores. Somos purificados con ese hisopo que dice David. Bendícelo, Señor. Bendice a las personas que van a escuchar este estudio, que todo sea para glorificar tu nombre y que los hermanos puedan crecer en conocimiento a través de la predicación de tu palabra. Bendícelo, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos hacer un estudio profundo sobre profecía apocalíptica. Uno de los temas que más me encantan son temas que tienen que ver con profecía apocalíptica. Más que todo, mi especialidad es las profecías. También conozco mucho doctrina, sé defender la doctrina, pero mi especialidad es las profecías apocalípticas de Daniel y Apocalipsis. Desde que entré a la iglesia adventista hace muchos años, me llenó un gran gozo conocer el mensaje adventista y en la forma que la iglesia adventista interpreta las profecías, un sistema de escuela de interpretación profética historicista que enfoca las profecías de una perspectiva histórica, comenzando desde los días de los profetas y culminando con la venida de Cristo y con su establecimiento de su reino después de los 1000 años, con la exterminación del pecado. Esto me encantó de la iglesia adventista, su metodología de interpretar las profecías. Así que
yo llegué a reconocer de que ese era mi don en la iglesia, el don de enseñar, el don de maestro. Algunos hermanos creen de que yo soy pastor, pero ya les expliqué que no soy pastor, simplemente soy un miembro de iglesia, soy un laico. Todo lo que sé es porque me encanta leer, me encanta estudiar, y reconocí que este era mi don y lo pongo en práctica para que la iglesia pueda crecer en conocimiento y así puedan edificarse para que sean fuertes en la fe y poder defender el mensaje del tercer ángel, predicarlo, mejor dicho. Hermanos, quiero que analicemos algo muy interesante. Sobre este tema que vamos a estudiar he escuchado muy poco, así que hay que estudiarlo en este momento. Vamos a compartir este manjar del cielo. Quiero que hagamos un estudio profundo y exegético sobre quiénes son los dos testigos de Apocalipsis 11. Noten cómo dice Apocalipsis 11, versículo 3 y 4. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. En otra exposición expliqué a qué equivale esta porción de tiempo profético. Explicamos que se refiere al periodo de supremacía papal, que en otros versículos de la Biblia aparece con otros nombres, como por ejemplo 42 meses, tiempo sin mitad de un tiempo, 1260 días como aquí, y 3 años y medio. Hay muchas partes en las profecías donde se menciona esta profecía de tiempo, que equivale al periodo de hegemonía del cuerno pequeño, del papado, que se empiezan a contar desde el año 538 después de Cristo, culminando en el año de 1798 con la herida de muerte que la Revolución Francesa le suministró a el papado en el año de 1798. Aquí se menciona esta profecía de tiempo y se relaciona con los dos testigos. No pierdan esos detalles, anótenlos para que sigan la hilación del tema. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, pero noten cómo lo harán, vestidos de cilicio, o sea, de saco. Estos testigos que profetizan por 1260 días en saco, o sea que el mensaje que dan estos dos testigos es un mensaje opacado porque están de luto. Predican estos dos testigos, pero de alguna manera están vestidos de cilicio. El cilicio tiene que ver con penitencia. Y noten qué interesante lo que dice. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Otras versiones dicen delante de la presencia de Dios. Es interesante, hermano, y quiero explicar esto antes de profundizar en quiénes son los dos testigos y su relación con los 1260 días. Algunos han interpretado que estos dos testigos son los mismos dos ungidos que mencionó Zacarías en el capítulo 4 y creen de que es lo mismo o tienen relación, pero vamos a ver de que no, son diferentes, su contexto es diferente. Noten cómo dice Zacarías capítulo 4 versículo 14: y él les dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estoy leyendo Zacarías 4:14. Muchos creen de que estos dos ungidos son los mismos dos testigos de Apocalipsis 11, pero vamos a ver de que no. Los dos testigos son una cosa y los dos ungidos son otra cosa. ¿Quiénes son los dos ungidos? Es evidente que al analizar el contexto de Zacarías 4, los dos ungidos aquí representa a dos querubines
como representantes de las huestes celestiales. Según la Biblia, Gabriel es uno de estos dos olivos que están delante de la presencia del Señor. Eso lo dice Lucas 1:19. Noten cómo dice Lucas 1:19, o sea, que estos dos ungidos que ve Zacarías en visión representan seres celestiales, representan a los dos querubines que están delante de la presencia de Dios, y uno de ellos es Gabriel. Noten cómo dice Lucas 1:19. Gabriel, ¿cómo se identificó? Noten cómo dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado y hablarte y darte estas buenas nuevas. Gabriel se identifica como el que está delante de la presencia de Dios. En efecto, Gabriel es el que sustituyó a Lucifer en el cielo. El puesto que ocupaba Lucifer lo ocupa el Gabriel. Gabriel es un querubín. Aquí se presenta Gabriel como el que está delante de la presencia de Dios. En Isaías 6, los que están delante de la presencia de Dios o más cerca del trono de Dios son los querubines, que en Isaías 6, Isaías le llama serafines, pero son los mismos querubines, porque serafín significa el que quema o el que arde. Eso significa en el hebreo la palabra querubín o serafín, el que quema o el que arde. Aquí vemos de que estos dos ungidos representan los dos querubines que están delante de la presencia del Señor. Noten, esto lo corrobora el espíritu de profecía en el libro La verdad sobre los ángeles, página 154, párrafo 2. Los ungidos que están delante del Señor de toda la tierra ocupan la posición que tuviera Satanás como querubín cubridor. Mediante los seres santos que rodean su trono, el Señor mantiene su comunicación constante con los habitantes de la tierra. Interesante. O sea que estos dos ungidos que ve Zacarías en visión representan los dos querubines que están delante de la presencia del Señor. Esto lo corrobora el libro también Testimonio para los Ministros, página 510. De los dos olivos, el aceite áureo fluía a través de los tubos de oro y de los depósitos de los candelabros o de los candelabros, y de allí a las lámparas de oro que alumbraban el santuario. De la misma manera, por medio de los santos que están en la presencia de Dios, se imparte su espíritu a los seres humanos consagrados a su servicio. La misión de los dos ungidos consiste en impartir luz y poder al pueblo de Dios. Están en la presencia de Dios para recibir bendiciones en favor de nosotros. Así como los olivos se vacían en los tubos de oro, los mensajeros celestiales tratan de transmitir todo lo que reciben de Dios. La totalidad del tesoro celestial aguarda que lo pidamos y recibamos. A medida que nos lleguemos a la bendición, debemos impartirla a nuestra vez. Así se alimentan las santas lámparas y la iglesia llega a ser portador de luz. O sea que estos dos ungidos representan los dos querubines por los cuales Dios a través de ellos, a través de estos mensajeros celestiales, imparte luz a la iglesia. Estos son los dos ungidos que Zacarías ve en visión. Son dos querubines y uno de ellos es Gabriel, el que ocupó el lugar que dejó Lucifer cuando fue destronado del cielo. Es interesante eso. Lucifer, según las profecías de Ezequiel 28, haciendo una analogía entre el rey de Babilonia y el rey de Tiro, se presenta que Lucifer vivía en el monte de Dios, y en el monte de Dios está el trono de Dios. O sea que Lucifer vivía cerca del trono de Dios, muy cercano.
y Lucifer por su rebelión fue destronado y Gabriel ocupó su lugar. Es interesante, hermanos, que entendamos ese detalle, que estos dos ungidos representan los dos querubines en la visión de Zacarías. Ahora, volvamos a los dos testigos de Apocalipsis 11. Los dos testigos de Apocalipsis 11 poseen otro contexto y queremos descifrar este enigma de los dos testigos. ¿Saben algo muy interesante, hermanos? Algunas iglesias protestantes futuristas, el futurismo es la escuela de interpretación profética que traza las profecías y los eventos escatológicos en el futuro, todo literal, con un anticristo literal, un templo de Jerusalén literal y un rapto secreto antes de que venga la gran tribulación, 7 años de tribulación. Eso es la escuela futurista. En el futurismo, las iglesias protestantes enseñan que estos dos testigos son Moisés y Elías, literalmente la persona de Moisés y Elías, que al final de la historia se van a aparecer en X lugar del mundo y que van a hacer juicios, como lo hizo Elías en el Monte Carmelo y como lo hizo Moisés con las plagas de Egipto. De esta manera, algunas iglesias protestantes interpretan los dos testigos, que son Moisés y Elías, literales, que se van a aparecer en ciertas partes de la tierra lanzando fuego. De esa manera lo interpretan algunas iglesias protestantes. En efecto, estuve analizando algunas fuentes de iglesias protestantes cómo interpretaban los dos testigos, y en efecto de esa manera lo interpretan, que son Moisés y Elías literales que van a aparecer al final de la historia. Ellos se basan en los versículos 5 y el versículo 6 de Apocalipsis 11. Noten cómo dice: de aquí toman ellos de que Moisés y Elías son los dos testigos. Pero necesitamos profundizar en esto, hermanos, porque yo quiero que profundicemos. Mi objetivo es que usted crezca en conocimiento, usted que me está escuchando en su hogar o en cualquier otro lugar, que crezca en conocimiento y que se empape de conocimiento de la palabra de Dios para que usted pueda crecer espiritualmente también. Noten cómo dice Apocalipsis 11, versículos 5 y 6. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Esta es una referencia a Elías, porque se relaciona con el fuego, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Esta es una referencia a Elías, porque Dios a través de Elías cerró el cielo para que no lloviese en los días de Acab y la prostituta Jezabel. ¿Se acuerdan que por 3 años y medio no llovió sobre Israel? Porque la nación de Israel había caído en una gran apostasía provocada por la unión ilícita entre el rey político, la prostituta Jezabel y los falsos profetas de Baal. Aquí se da una referencia: deben morir de la misma manera, y estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Esta es una referencia a una de las plagas de Egipto, porque el Nilo se convirtió en sangre. Es una referencia a Moisés, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. De estos versículos, las iglesias protestantes se han tomado para sostener de que los dos testigos son literalmente Moisés y Elías. Pero tenemos que ser más profundos, hermanos. No hay que ser superficiales. Es interesante, hermanos, que cuando hablamos de profecía apocalíptica, un 85% del libro de Apocalipsis debe de entenderse simbólico, mientras que un 15% debe de entenderse literal.
Hay cosas en la profecía apocalíptica que son literales, muy pocas, pero un 85% es simbólico. Aquí estamos tratando con símbolos en Apocalipsis 11. Los dos testigos son simbólicos, no deben interpretarse literal. ¿Cómo lo sabemos? Es interesante, hermanos, que en la literatura hebrea, en la cultura hebrea, Moisés y Elías son hombres muy prominentes. Inclusive algunos eruditos sostienen de que en las sinagogas judías siempre tienen dos sillas, una para Moisés y una para Elías, porque en los judíos y en la cultura hebrea, Moisés y Elías eran hombres muy prominentes que representaban la ley y los profetas. Por ejemplo, cuando Isaías 8:20 dice, un versículo muy conocido entre los adventistas, que lo usamos para defender la ley de Dios, Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto es porque no los ha amanecido. Para un judío eso, ¿saben qué significa? Es como decir a la ley y al testimonio, en otras palabras, es como decir, de acuerdo a lo que escribió Moisés y lo que dijeron los profetas, o sea, Elías. Moisés es representante de la Torá, de los escritos de Moisés, la ley, y Elías es representante de los profetas. Eso significa a la ley y al testimonio. En otras palabras, a la Torá y a los Nebeín, o sea, los profetas. Eso está diciendo Isaías 8:20. Y Moisés y Elías son representantes de la ley y los profetas. Por eso es que son hombres muy prominentes y eran muy prominentes en la cultura hebrea. Tanto en los apóstoles y profetas se reconocía a Moisés y a Elías como unas grandes figuras representativas de la ley y los profetas. O sea, cuando la Biblia enseña a Moisés escuchen, créanle, no se refiere a que le crean a Moisés literalmente, sino a lo que escribió Moisés en un libro, o sea, la ley. Cuando se refiere la Biblia a Moisés, se refiere a sus escritos. Se lo voy a demostrar para que quede claro esto. Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 44 al 47. Noten cómo dice. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibir gloria de unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único? No penséis que yo lo voy a acusar delante del Padre. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Noten que Jesús le está diciendo a los fariseos, usted dice que confían en las escrituras, dice que confían en Moisés y tienen esperanza en los escritos de Moisés, pero ahora noten cómo dice Jesús, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeráis a mis palabras? Cuando Jesús hablaba de Moisés, para un judío inmediatamente se le venía a su mente la Torá, porque Moisés es representante de la ley de la Torá, mientras que Elías es representante de los profetas. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. El último libro del Antiguo Testamento, llamado Malaquías, noten con qué culmina con una profecía de la venida de un Elías que restauraría todas las cosas. Entre Malaquías y Mateo hubieron aproximadamente 400 años de silencio que no se levantó ningún profeta. En este lapso de tiempo es que se levantaron muchas herejías y se introdujeron a la nación judía, porque sin profecía el pueblo se disipa. Entre Malaquías y el levantamiento del primer libro escrito canónico, que fue Mateo,
hubieron 400 años de silencio, o mejor dicho, entre Malaquías y la proclamación de Juan el Bautista, no de Mateo, sino de Juan el Bautista, hubieron 400 años de silencio. Y noten cómo aterriza la profecía de Malaquías. Malaquías 4, versículo 4 al 5, dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Recuerden que les dije de que Moisés es representante de la Torá, de la ley. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y ahora noten que después de mencionar a Moisés, ¿a quién se menciona? He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Esta profecía parcialmente se cumplió con la venida del segundo Elías, llamado Juan el Bautista. Pero esta profecía tiene un clímax al final de la historia, con un tercer Elías que representa no una persona, sino un remanente, porque dice: yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Es una referencia cuando Jesús se manifieste con poder y gloria y destruya a sus enemigos. Pero es interesante que noten que la profecía de Malaquías aterriza con dos hombres prominentes, Moisés y Elías. Moisés se relaciona con la ley porque fueron dadas ordenanzas en Horeb, ordenanzas para Israel. Y Elías, que se presenta como viniendo antes que venga el día terrible de Jehová. Ahora, aquí hay algo muy interesante, hermano. Y noten lo que voy a decir. Los dos testigos de Apocalipsis 11 deben interpretarse simbólicamente. Elías es representante de los profetas, de lo que escribieron los profetas, y Moisés es representante de la Torá. No son las personas de Moisés y Elías, sino lo que escribieron. O sea, los dos testigos en Apocalipsis 11 deben interpretarse como las escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque ambos testamentos dan testimonio de Cristo. Vamos a demostrarlo bíblicamente lo que dice la palabra de Dios. San Juan 5:39 dice: noten que si son testigos los de Apocalipsis 11, estos testigos son porque testifican. O sea, Moisés testifica de Cristo a través de sus escritos, y Elías testifica de Cristo a través de los profetas, de lo que escribieron los profetas. Y se lo voy a demostrar lo que dice San Juan 5:39. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo está haciendo una referencia a las escrituras del Antiguo Testamento, que fueron escritas por Moisés y los profetas. Ellas testifican de Cristo, o sea, son testimonios vividos de Cristo. Es interesante, hermano, que noten el contexto. Juan capítulo 5, versículo 31 al 37. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Noten que aquí el Padre da testimonio de Cristo. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros, ahora noten, primero el Padre da testimonio de Cristo, pero ahora noten cómo dice Jesús: vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Interesante, Juan el Bautista también tenía el testimonio de Jesucristo, porque daba testimonio de Cristo. Juan el Bautista, el segundo Elías. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, refiriéndose a Juan. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque Cristo daba testimonio del Padre, y el Padre daba testimonio de Cristo. Noten qué interesante esta cadena y esta hilación.
mas yo tengo testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que le cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Ahora las obras dan testimonio de Cristo. Noten este juego de palabras, que el Padre me ha enviado, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Noten que Jesús está haciendo una referencia que todas las escrituras, todo lo que escribió Moisés, todo lo que escribió los profetas, todo lo que dijo Juan, dan testimonio de Cristo. La ley y los profetas dan testimonio de Cristo. Moisés y Elías, a través de sus escritos, dan testimonio de Cristo. Eso se refiere a Apocalipsis cuando habla de dos testigos. Está hablando simbólicamente. Se refiere al testimonio que dan ambos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Usted me va a decir, ¿cómo me demuestra que el Nuevo Testamento también es un testimonio que se da de Cristo? Noten cómo dice Juan capítulo 21, versículos 24 al 25. El Nuevo Testamento lo incluimos en los profetas, porque el Nuevo Testamento es una continuidad del Antiguo Testamento. No es un sustituto, como dijo una vez un protestante, que el Nuevo Testamento es un sustituto del Antiguo. Eso es un error. El Nuevo Testamento sigue la línea, la cadena, la hilación, una continuidad del Antiguo Testamento. Por tanto, el Nuevo Testamento o los apóstoles también daban testimonio de Cristo. Noten cómo dice Juan capítulo 21, versículo 24 al 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Juan evita vanagloriarse, pero Juan está hablando de sí mismo. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan está hablando de sí mismo, pero evita vanagloriarse. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Tremendo, hermanos. O sea que ambos testamentos, lo que escribió Moisés, lo que escribió los profetas y lo que escribieron los apóstoles, dan testimonio de Cristo. Por lo tanto, ambos testamentos son testigos porque testifican de Cristo. En otras palabras, la profecía, cuando usa el término el testimonio de Jesús en Apocalipsis 12, 17 y en Apocalipsis 19, 8 y 9, se refiere a un testimonio donde Cristo Jesús, a través del profeta, da testimonio de sí mismo. ¿Me están entendiendo este juego de palabras, hermano? O sea, no es el testimonio del profeta hacia Dios, sino que en una forma más profunda, el testimonio de Jesús debe de interpretarse que Cristo mismo, a través del profeta y lo que escribe el profeta, Cristo da testimonio de sí mismo, porque todos los profetas apuntaban ¿a quién? A Cristo, daban testimonio de Cristo. Las escrituras daban testimonio ¿de qué? De Cristo. Todos los profetas señalaban ¿a quién? A Cristo. Cada precepto, cada mandamiento, cada historia es una profecía compacta del plan de salvación y señalan a Cristo. Los dos testigos de Apocalipsis deben interpretarse como los dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, porque dan testimonio de Cristo. Ahora, ¿qué significa que los dos testigos profetizaron vestidos de silicio por 1260 días? Es evidente, hermanos, que esto se refiere a cómo el papado le hizo la guerra a la Biblia y que de una manera silenciosa estos dos testigos profetizaban, porque los cristianos que fueron perseguidos por el papado durante la Edad Media huyeron a los montes, a las llanuras, y a través de ejemplares de la Biblia
ocultamente, porque era pena de muerte leer la Biblia. Los cristianos de ese entonces preservaron Biblias bajo su propia sangre, porque el papado mataba y perseguía a los que leían la Biblia. Inclusive se ha encontrado, hermanos, una Biblia muy antigua de que usaban los valdenses en cuevas, porque la Iglesia Católica mataba a todos los cristianos. La Iglesia Católica le llamaba herejes, porque se oponían al sistema papal y también leían las Escrituras. En los tiempos de la Edad Media, leer una Biblia era segura decapitada con la guillotina. Es interesante que la Biblia dice que estos dos testigos profetizaron vestidos de silicio, aunque predicaron, pero lo hicieron que silenciosamente, porque no había lluvia, porque si no hay palabra de Dios, el Espíritu Santo no puede hacer transformaciones en el corazón. O sea, la luz del candelabro se había opacado, ya se estaba por acabarse, pero siempre Dios tuvo un remanente que mantuvo el pábilo encendido y proclamaba las verdades de Dios aún en esta época de oscurantismo. Pero aún así, los dos testigos profetizaron de silicio por 1260 días. Es una evidencia que se refiere al periodo del oscurantismo de la Inquisición papal. Por eso es que se le llama oscurantismo, porque no hubo una proclamación de la verdad en una forma libre. Los dos testigos, que son esto, la palabra de Dios, profetizaron de silicio, porque la iglesia, bajo el poder papal, fue perseguida. Es interesante, hermanos, lo que viene a continuación. Dice que estos dos testigos profetizaron vestidos de silicio por 1260 días. El papado les hizo la guerra. Pero es interesante, hermanos, que esto ya lo explicamos en otras exposiciones teológicas. La hegemonía papal duró 1260 días. En profecías son día por año. Esa fue la hegemonía del papado. Los dos testigos profetizaron vestidos de silicio bajo este periodo profético. No hubo una proclamación libre del mensaje, porque eran perseguidos los cristianos. Como todos sabemos, hermanos, la Iglesia Católica mató miles de cristianos bajo las manos del poder papal, usando al poder civil para matar a los herejes. Pero es interesante, hermanos, quiero que lo vayamos a Apocalipsis capítulo 11. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, se nos dice que después de que los dos testigos hayan cumplido esta profecía de 1260 días, iba a surgir otra bestia que les iba a hacer la guerra. Noten cómo dice Apocalipsis 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, ¿cuál testimonio? Por 1260 días. ¿Qué pasará cuando termine este periodo de tiempo en que los dos testigos dieron testimonio bajo el poder del papado? Dice, cuando hayan acabado su testimonio, noten, la bestia que sube del abismo, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Otra bestia que les iba a hacer la guerra después, o mejor dicho, cuando estaban por terminar los 1260 días. Otra bestia se iba a levantar del abismo, iba a subir del abismo e iba a hacerle guerra a estos dos testigos. ¿Y qué iba a pasar cuando esta bestia les hiciera la guerra a estos dos testigos? Noten cómo dice versículo 8. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual, este es un eslabón para entender que esta profecía está hablando en una forma simbólica, en sentido espiritual, no literal. Entienda que es algo espiritual, no literal. Estamos divisando, estamos estudiando una profecía apocalíptica y simbólica. Noten cómo dice el versículo 8. Sus cadáveres están en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí tenemos un problema. Cristo no fue crucificado en Sodoma y en Egipto.
Cristo fue crucificado en el Gólgota, en la calavera, en Jerusalén. Pero ahora Juan, en esta profecía, dice que nuestro Señor Jesucristo también fue crucificado en Sodoma y Egipto. Aquí tenemos un problema, porque el mismo versículo está diciendo que esto debe interpretarse espiritualmente. Cristo fue crucificado en Sodoma y Egipto, pero la bestia que sube del abismo le iba a hacer guerra a los dos testigos. ¿Qué significa esto, hermanos? No hay mejor símbolo para simbolizar a la bestia que le hizo la guerra a los dos testigos después de los 1260 días. ¿Qué potencia le hizo la guerra también a la Biblia? Fue el levantamiento de la Revolución Francesa. O sea, que la Revolución Francesa, de donde se originó el comunismo ateo y el marxismo, no solamente le suministró una herida de muerte al papado en el año de 1798, sino que este sistema también le hace la guerra a los dos testigos. ¿En qué sentido este sistema le hace la guerra a los dos testigos? Saben que la historia dice que la Revolución Francesa se caracterizó por estas dos características: Sodoma y Egipto, ateísmo e inmoralidad sexual. Egipto se identifica o se caracterizó por ser ateo, el ateísmo. ¿Se acuerdan cuando Moisés llegó donde Faraón y le dijo: Dios dice, deja ir a mi pueblo? Y Faraón se burló y dijo: ¿quién es Jehová para que yo deje ir a tu pueblo? Eso está en Éxodo capítulo 5. Egipto es simbolizado por el ateísmo, Sodoma por la inmoralidad sexual. Estas fueron las dos características que identificaron a la Revolución Francesa. La historia dice que la Revolución Francesa quemó la Biblia y mató a cristianos por miles. ¿Y qué diríamos, hermanos, de lo que hizo la Revolución Francesa con la gran masacre de San Bartolomé, que fue en la madrugada, el 24 de agosto de 1572, donde la Revolución Francesa mató miles de valdenses y albigenses, cristianos que vivían alrededor de Francia, porque huían a los montes escapando de las persecuciones? La Revolución Francesa crucificó a Cristo en la persona de sus hijos, simbólicamente hablando, cuando la Revolución Francesa le hizo la guerra a la Biblia y persiguió a los cristianos que la estudiaban. La bestia que sube del abismo es un símbolo para representar a la Revolución Francesa. Todas las características cuadran. Váyanse a la historia. La Revolución Francesa surgió como un gran terremoto y, en efecto, Apocalipsis 11 se divisa a este sistema que hizo un gran terremoto, que murieron como 7,000 personas, refiriéndose al gran poder con que se levantó la Revolución Francesa en Europa. Fue como un gran terremoto. La Revolución Francesa, hermanos, es donde se originó el ateísmo, el comunismo ateo. Es evidente que en Daniel capítulo 11 a la Revolución Francesa se le conoce como el rey del sur, el ateísmo militante. De allí es donde viene el ateísmo militante, el comunismo ateo. El comunismo es ateo. El comunismo dice: el Estado es Dios. Mientras en el catolicismo, el papado, el sistema es Dios. Inclusive al Papa le dan títulos blasfemos como Dios, Señor Dios el Papa y Padre de Padres. La bestia que sube del abismo les hace guerra a los dos testigos después de que hayan terminado su testimonio vestidos de silicio por 1260 días. En el año de 1798, la Revolución Francesa, aparte de que mató al Papa Pío VI, la Revolución Francesa también le hizo la guerra a la Biblia, el ateísmo militante. Es interesante, hermano, lo que dice el espíritu de profecía, hablando de cómo Satanás usó a esta bestia, a la Revolución Francesa, para hacerle guerra al pueblo de Dios y a la Biblia. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 271, párrafo 1. Estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios.
Ambos testifican también acerca del plan de salvación. Los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir. Y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino, tal como fuera predicho por los símbolos de las profecías. Ahora noten cómo sigue la cita. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia durante la Revolución Francesa. En 1793 el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se habían arrogado al derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas, levantar unánime la voz para negar la verdad más solemne de las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que deben tributar solo a la deidad. Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta de forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo. Muchos blasfemos, muchos infieles, hoy y seguirán habiendo en Inglaterra, Alemania y España y en otras partes, pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios. Terrible. Sodoma y Egipto. Legalmente dijo Francia, no hay Dios. Y quemaron la Biblia en esta época. Quemas de Biblia. Y mataron a muchos cristianos. Y noten cómo dice, declaró que no hay Dios, cosa que se regocijó a todos los habitantes de la capital, y entre una gran mayoría de otros pueblos cantaron y bailaron hombres y mujeres al aceptar el manifiesto. Y dice la historia que hubieron orgías en la calle celebrando este acontecimiento. Quemaron la Biblia. La profecía se cumplió al pie de la letra. Y dice la historia que adoraron a una mujer y le pusieron la diosa de la razón, burlándose de Dios, el creador. La Revolución Francesa, la bestia que sube del abismo, matará a los dos testigos y crucificarán al Señor, que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. La profecía se cumplió al pie de la letra con la Revolución Francesa, que también le hizo la guerra a la Biblia, así como el papado lo hizo por 1260 días. Esto lo desconocen los protestantes y lamento decirlo que muchos adventistas. Espero que estos temas sean de mucha ayuda para ustedes, hermanos. El diablo ha querido destruir este libro. Para tener este libro en nuestras manos, hermanos, hubieron miles de cristianos que sellaron sus vidas con sangre. Hoy bien fácil podemos nosotros decir, alegres nosotros, hoy podemos leer una Biblia tranquilo y nadie nos puede perseguir, nadie nos puede matar. Pero los valdenses y los albigenses tuvieron que afrentar su propia cabeza por preservar este libro, porque los dos testigos profetizaron vestidos de silicio. Y hay hermanos como he visto hermanos que andan las Biblias todas rotas, no porque las usen, sino porque no les toman importancia. Cuando estas Biblias, hermanos, que tenemos, hubieron derramamiento de sangre porque nosotros hoy leamos una Biblia con libertad. Y aún así muchos hermanos tienen sus Biblias tiradas en el suelo. Yo vi una vez un hermano que le había dado la Biblia a su bebé para que jugara con ella. Cuando por estas Biblias, hermanos, hubieron sangre, derramamiento de sangre, porque nosotros hoy leamos en la Biblia. Los dos testigos representan la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, como el papado le hizo guerra y como la Revolución Francesa, la bestia que sube del abismo, le iba a hacer guerra a los dos testigos. Esto es simbólico, hermanos. No es literal como lo interpretan los protestantes. Es evidente que los protestantes no tienen esta escuela de interpretación profética porque ellos no tienen principios de interpretación profética.
Este conocimiento solamente se le ha dado a la iglesia adventista, un remanente del tiempo del fin, para proclamar estas verdades a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y quiero decirles algo muy importante. El comunismo está muy debilitado desde el momento donde Juan Pablo II derrotó el comunismo en Polonia. El comunismo ha sido debilitado. El comunismo está cada día más débil. Hoy le llaman socialismo. La URSS, la Unión Socialista Soviética, ya no le llaman comunismo. Pero es interesante, hermano, que el comunismo, aunque esté debilitado, sabe quién representa ahora el rey del sur, quien le ayudará al papado para que recobre su poder, su supremacía, y se le sane la herida también. Ya vimos de que es Estados Unidos, pero también el rey del sur le ayudará al papado. ¿Sabe quién es? El rey del sur ahora lo representa el Islam, una de las religiones más grandes del mundo. Con razón, el Papa Francisco, siempre que hace reuniones en el Vaticano, a los primeros que invita a sus reuniones para firmar decretos, en este caso para solucionar el cambio climático, es el Islam. Satanás está preparando su terreno para el establecimiento del nuevo orden mundial. Díganme que estoy loco, que soy fanático, pero vendrán a despertar cuando es demasiado tarde. Hermanos, Satanás no es bobo. ¿Ustedes creen, hermanos, que Satanás fue casualidad que haya usado a la Virgen de Fátima para unir al Islam con el catolicismo? Porque la historia dice que Mahoma tenía una hija llamada Fátima, y los primeros que le dieron tributo cuando se apareció Fátima en Portugal, que nada menos que es el demonio que se apareció a través de la Virgen de Fátima, los primeros que dieron tributo a la Virgen de Fátima fueron el Islam, los árabes. El rey del sur ahora es el Islam. Hermanos, yo creo que les he dado suficiente información para que puedan ustedes anotar y crecer en conocimiento. Los dos testigos representan la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Hermanos, leamos la Biblia, escudriñémosla, porque vendrá tiempo donde por tener este libro también vamos a ser perseguidos. Eso está revelado en la Biblia, en el espíritu de profecía. Y hay hermanos que no le dedican tiempo al estudio, hermanos que son perezosos, que no les gusta leer. Vendrá tiempo donde vamos a desear leer un trozo de este libro. Y saben que la historia dice, hermanos, que los valdenses y los albigenses y los hugonotes y los cuáqueros, dice que para leer la Biblia tenían que transportarse trocitos de papel con versículos bíblicos, porque era delito. De esa manera cada quien podía leer un trozo de la Biblia, y así los dos testigos profetizaron vestidos de silicio, porque era prohibido en la época de la Edad Media, peor en la Revolución Francesa. Era como un delito. Así que los cristianos, cuando iban a los mercados a comprar, lo que se hacían era pasarse trozos de papelitos enrollados, tipo como la droga hoy. Si en aquel tiempo, si hoy hubiésemos estado actualmente, hubiéramos pensado que era droga que estaban pasando, pero eran rollos de papelitos donde iban versículos bíblicos para llegar a la casa y leerlos secretamente, porque era prohibido. Los dos testigos profetizaron vestidos de silicio. Hermano, qué tremendo. Hay mucha información sobre esto, hermano. Yo quisiera hablar mucho de esto, pero es mejor que queden con hambre. En otros estudios vamos a ir exponiendo más temas profundos sobre este importante tema que tiene que ver con verdad presente. Y quiero decirles, amigos y hermanas que van a escuchar esta presentación, si tú no eres parte del pueblo de Dios o no has entregado tu corazón a Cristo, yo te invito a que puedas entregar tu corazón a Cristo y puedas decidirte por la verdad. No hay otro lugar donde ir en este mundo, sino solamente en las manos de nuestro amante Salvador. El tiempo se termina, los acontecimientos finales están terminando, y la única forma de ser salvos es a través de Cristo. Cristo viene y las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Entrega tu corazón a Cristo, no postergues tu decisión. Puede ser que mañana sea demasiado tarde. Tú que estás oyendo esta presentación en este momento, o cuando la escuches, acuérdate de esto. La única forma de que nosotros podamos escapar de este mundo que cada día va más caótico y está colapsando es en los brazos de nuestro amante y Salvador Jesucristo. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, te agradecemos por tu palabra, porque son ellas seguras en este mundo de tinieblas. Nos hemos dado cuenta que las profecías están cumpliendo. Nos hemos dado cuenta quiénes son los dos testigos
cómo Satanás a través del sistema papal y la Revolución Francesa, cómo le hizo la guerra a tus hijos y a la palabra de Dios. Y que gracias a ese sufrimiento hoy tenemos una Biblia, pero reconocemos que tu providencia la mantuvo intacta para que a través de tu palabra podamos ir predicando el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendice a las personas que van a escuchar este tema, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, suscríbanse a mi canal, compartan este material, denle like, activen la campanita para que este material pueda recomendarlo YouTube, y así muchas personas puedan conocer este mensaje de verdad presente. Son mensajes sólidos para esta etapa de la historia. Dios les bendiga y no se olviden de orar siempre por mí, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Dios nos bendiga y feliz sábado.